Gonzalo hablar sobre la esclavitud y sobre el trabajo forzado. ¿Y por qué hablo de esto? Y en esta mezcla, porque me acordé de los tabacos, por ejemplo, cubanos, que son de exportación, que donde uno vaya, pues hay tabaco y uno dice, wow, pues uno le lleva el tabaquito de souvenir a muchas personas cuando uno va por esos lados. Pero hay una organización que se llama Prisoners Defenders que mostró que 60.000 presos en Cuba son usados como fuerza laboral esclava y, entre otras cosas, pues fabrican estos tabacos de los que le estoy hablando. ¿Qué dice este informe? Pues no se esperaba menos de un régimen dictatorial como el cubano, ¿no? Prisoner Defenders, primero, Jennifer, para poner en contexto a los oyentes, es una organización que surge en el 2019 precisamente para mostrarle al mundo todas las violaciones de derechos humanos que hay alrededor de los prisioneros en las cárceles cubanos. Trabaja de la mano con Human Rights Watch, trabaja de la mano con Amnistía Internacional, incluso ha introducido denuncias en la Corte Penal Internacional. A ver, es muy interesante lo que dice este informe. Este informe declara que al menos 60.000 personas que se encuentran en prisión en Cuba, han sido puestos a trabajar de manera obligada, bajo coacción, amenazas, violencia o represalia. Dicen algunos de los prisioneros han sido sometidos a graves riesgos de condiciones climáticas. Las autoridades cubanas de alguna u otra manera han amenazado a sus familias, han declarado, como bien le decía, violencia física, no tienen ningún tipo de salario. O sea, de alguna u otra manera lo que está retratando este informe que se publicó el día de ayer y que ya es noticia en diferentes medios del planeta, es que hay un actuar sistemático del régimen cubano sobre los prisioneros en la isla. Pero para entender un poco más lo que se mostró en este informe, que repito, es un informe que va acompañado con una serie de datos muy importantes, tenemos a Javier Larrondo. Él es presidente de esta organización Prisoners Defenders, que publicó el informe el día de ayer. Don Javier, gracias por acompañarnos en Blue Radio. ¿Qué tal? Buenos días por allá. Un placer. Don Javier, Prisoner Defenders viene trabajando ya desde hace varios años en mostrarle al mundo, el actuar del régimen cubano. Este informe exactamente, ¿qué muestra más allá de lo que hemos comentado? Bueno, aquí lo que hicimos fue, por orden o por iniciativa del Relator Especial de Naciones Unidas de Esclavitud, iniciar un trabajo el año pasado sobre el trabajo correccional en prisión en Cuba. Nos llevamos una sorpresa increíble porque encontramos que esto no se trata de trabajo correccional, sino de lo que se trata es de pura y dura esclavitud. Es decir, o trabajas o no puedes llamar a tu familia, o trabajas o no tienes pases domiciliares, o trabajas o incluso te metemos en una prisión de máxima seguridad. Es decir, esto es una explotación del hombre al máximo nivel. Y bueno, desde entonces hemos recabado todo tipo de testimonios. Hemos trabajado con 160 de las víctimas y 53 de ellas incluso lo han puesto en una declaración jurada y hemos podido sacar las estadísticas de violaciones. Y bueno, la situación es atroz, pero es que además es doblemente atroz cuando se dedica a sectores que son para la exportación y bandera de Cuba, como puede ser el carbón vegetal, en donde Cuba es el 6º o 9º proveedor del mundo, y el tabaco, que los puros habanos, pues hasta ahora creíamos que eran artesanales y producto de un gran conocimiento, y resulta que los están haciendo como rosquillas en prisiones, en las prisiones y con personas esclavizadas, ¿no? Señor Larrondo, yo sí tengo una pregunta, porque ustedes ahí en la descripción, en el informe de cómo llegaron a hacer la metodología y demás, hablan de unas entrevistas que hacen, si no recuerdo mal, a 50 y pico de personas. ¿Cómo lograron ustedes acceder a esos prisioneros en un país como Cuba, que todos sabemos las restricciones que hay para hablar, para entrar, para sacar este tipo de información? Sí, mira, precisamente hoy lo hablaba con un periodista también de un medio importante, porque nosotros hablamos con todas las familias de los presos políticos, con todas, y además constantemente. O sea, cada mes tenemos que saber cómo están, en qué prisión están, si les han cambiado la medida, si no, si están haciendo trabajo forzoso, lo que sea, sus enfermedades. Entonces tenemos un acompañamiento ya de muchos años constante. Para que te hagas una idea, yo que soy el director de la ONG, hablo con más o menos 40 familias cada día,
le respondo a todas y cada una, por mucho que lo que me pregunte sea unanimidad o lo que sea, porque la víctima está puesta en la máxima prioridad para nosotros. Eso lo que hace, en muchas ocasiones no sirve más que para dar confort a las víctimas, pero genera una relación de confianza con las víctimas tan enorme que cuando les pides declarar, fíjate que de 160 que hemos hablado y que hemos tomado datos de todas estas barbaridades, hasta 53, es decir, el 33% prácticamente, y sin prácticamente, es precisamente el 33%, han aceptado hacer una declaración jurada, y 20 y pico de ellos incluso han aceptado hablar con la prensa, no ya con Naciones Unidas, con la prensa, y muchos de ellos en anonimato, pero otros tantos con sus nombres y tal. O sea que es muy importante generar esa relación con la víctima, si no, no sería posible. Hubiese sido labor imposible conseguir testimonios. Señor Larrondo, usted que lleva muchísimos años documentando, investigando muchos de los horrores, la violencia que ha perpetrado el Estado cubano sobre su población, se pregunta uno que incluso hay de estas cosas datan desde 1960, estos son décadas de lo que ha pasado. ¿Por qué en la comunidad internacional es tan difícil que acepte esto contra Cuba, cuando ya se acepta que lo hace, por ejemplo, el chavismo? Porque contra Cuba hay cierta protección, como un ala todavía de que no se puede decir abiertamente, es una dictadura, tiene castigada a su población con este tipo de cosas? Bueno, vivimos en un mundo polarizado y emocional, donde la gente se va a los extremos y además no se utiliza el raciocinio, la moderación y la cabeza para juzgar cada cosa que se ve. De manera que si tú eres del equipo A y en el equipo A se cometen muchos errores, pero tú estás en contra del equipo B, te da igual que el equipo A meta el balón con la mano y gane el Mundial Argentina. Te da igual. O sea, lo celebras como si fuera un gol maravilloso, ¿vale? Bueno, pues esto pasa en la política también. Y entonces la izquierda y la derecha se reprochan unos regímenes y otros, y ninguno de los dos, y sobre todo la izquierda, que es la que más regímenes desgraciadamente ha visto pasar delante suyo, como todo el bloque soviético, y se ha criminalizado el nazismo increíblemente, pero por ejemplo el comunismo pues sigue campando por sus anchas, y cualquiera puede hacer apología de comunismo, que representa nada menos que 20 millones de muertos en la Unión Soviética y tantísimos otros por todo el mundo. Entonces hay una polarización muy grande. Cuba se puso del equipo de la izquierda, digamos, y les ha mentido a toda la izquierda. Les ha hecho creer que es de la izquierda cuando es un nacionalsocialismo. Son nazis, son fascistas. Pero es así, como son las emociones humanas, y en política funciona esta lógica, desgraciadamente. Ahora, don Javier, ¿usted cree que esto cambie la perspectiva de quienes, por ejemplo, consumen tabaco y habano cubanos? ¿Usted cree que esto puede cambiar un poco la visión que se tiene a sabiendas de que ese habano se hace bajo un sistema de esclavitud? Bueno, esto es como decir que si le decimos a la gente que no tire la colilla del cigarro al suelo, del cigarrillo al suelo, porque eso genera suciedad, etcétera, todo el mundo va a hacerlo. No, siempre hay un porcentaje, además muy alto de la población, que cree que sus actos son inocuos y no hacen daño. Pero aquí el daño de la esclavitud se provoca porque hay un vendedor, sí, un maltratador, que es el del gobierno cubano, pero hay un comprador en el otro lado. El comprador hasta ahora no sabía que estaba siendo cómplice del maltrato y de la esclavitud. Ahora lo sabe bien. Pero en la parte de la cadena hay una parte muy importante, que son los comercializadores y los estados receptores. Ahí es donde ellos sí pueden ser demandados, ellos sí pueden ser multados, ellos sí pueden ser perseguidos. Entonces hay que perseguir a los estados para que apliquen la legislación vigente en Europa y no pueda entrar ningún producto del trabajo esclavo, y al mismo tiempo los comercializadores que comercializan materias y bienes y servicios que provienen de la esclavitud, pues puedan ser sancionados incluso con la ley europea que se está implantando, la de duty deals. Pero o sea, entonces ese es el siguiente paso, señor Larrondo, porque ustedes en el informe ponen los países que importan este carbón vegetal, que ahí está correcto. España, entiendo que Prisoners Defenders es de España, está Portugal, está Turquía, etcétera, etcétera, que tienen una cantidad de leyes para prohibir la importación de productos que están correcto. Realizados bajo esclavitud. Pero también mencionan, y me parece muy importante, las empresas que comercializan, eso está metido en el informe. ¿Cuál es el siguiente paso entonces con esa información que ustedes recolectaron?
Bueno, pues efectivamente ese. Es decir, eso es mucho más arduo. Nosotros ya estamos trabajando con Naciones Unidas con respecto a este informe. La CIDH también está analizando el informe. Es decir, los organismos ya están vigilantes y estudiando las acciones que tomar. El siguiente paso para nosotros, mientras los organismos trabajan, el siguiente paso es hablar con estados de tú a tú, enseñarle todos los detalles de lo que está pasando, darle todas las pruebas que están en el informe, que basta que lo lean, no hace falta mucho más, pero verificar que eso es así y hacer una serie de campañas de concienciación entre comercializadores, entre distribuidores, entre importadores, entre los gobiernos. Y estamos hablando no solamente de España. Mi pretensión es hacer campaña en cada uno de los gobiernos europeos, porque todos consumen el carbón vegetal y los puros. Reino Unido, Canadá, Noruega, Japón, por ejemplo, también. Es decir, hay muchos países que no son conscientes de que esto provenía de esclavitud y que creo que algunos van a reaccionar. Pero otros, como los amigos del equipo B, que están defendiendo al régimen de Cuba, aunque sea un régimen fascista, porque se han creído la tontería de que es de izquierdas, bueno, pues esos tendremos que darles un poquito más duro, porque lógicamente si no, los gobiernos, los políticos que no tienen ganas, no se mueven hacia la dirección correcta. Pero eso es una labor ardua, sí. Ahora quedan meses de labor en ese sentido. Director Larrondo, esta gestión que usted hace y esto tan importante que está haciendo ahora, que es visibilizar ante el mundo pues una situación de esclavitud en esta particular que hay en Cuba, mi pregunta es con respecto a casos que usted ha llevado anteriormente. ¿Sí hay cambio? ¿Usted sí realmente todo este trabajo tan duro de conseguir las familias, de esto que nos ha escrito, conseguir esa confianza con las familias, finalmente hay unos cambios o casos anteriores que usted diga sí vale la pena hacer esto, sí realmente se genera un cambio? Vamos a ver, cuando se habla de cambios con el régimen cubano, y lo que ello implica a nivel, digamos, ideológico, a nivel mundial y las alianzas de diferentes países, etcétera, es complejo. Pero sí se han dado pasos. Por ejemplo, en la denuncia de las misiones médicas y, por ejemplo, de los camareros de barco, pues ya hay empresas inmensas que contrataban a miles esos camareros de barco, quitándoles el 80% del salario y dándoleselo al gobierno cubano, que han tenido que declarar públicamente que ya no contratan a camareros cubanos. Que se vieron obligados a hacerlo, como otras compañías navieras que paran en Cuba y les obligan a esclavizar a determinadas personas y ellos lo hacían, pero que ya no lo van a hacer más. Bueno, pues, y en países donde las misiones médicas estaban implantados, ya esos países están conscientes del sistema de esclavitud, poco a poco están incluso hablando con proveedores alternativos, etcétera, ¿no? Todo esto da pasos, pero da pasos lentamente, porque aquí hay muchas emociones implicadas. Es lo más difícil de cambiar en el ser humano y en las colectividades. Las emociones, sobre todo las que se basan en engaños absolutos, porque ya superaste el momento de la verdad y de los datos, ya directamente te lo crees porque te lo crees. Y eso es muy difícil a esa gente, a esos políticos, a esas personas, es difícil que hacerles cambiar la opinión. Pero los años de trabajo dan resultados, claro que van dando resultados. Claro que sí, y sacar a la luz todas estas situaciones que a veces es tan difícil conocerlas, y por eso le hacía la pregunta de, bueno, ¿cómo lograron ustedes llegar a estos testimonios cuando estamos hablando de un régimen pues que coarta tanto la libertad de expresión? Nos parece muy valioso este trabajo. Gracias, señor Larrondo, por estar con nosotros, y esperamos que lo que ustedes acá consignan pues tenga sus frutos y sus consecuencias, sobre todo en los países que están importando este carbón vegetal y estos habanos, y en las empresas que están comercializando estos productos que están siendo realizados, elaborados bajo condiciones infrahumanas. Feliz día para usted. Muchísimas gracias, un abrazo. Y acá Sebastián y Gonzalo, ellos ponen en el informe algunos entrecomillados de las personas que entrevistaron. Son impresionantes. Dice: sufrí la mutilación de un dedo de la mano derecha por las condiciones de trabajo. Otros dicen: es constante el maltrato físico y psicológico. Lo que deseo es que se haga justicia. Otro más: vi como una grave herida en la pierna y no le dieron atención médica. Es decir, cuentan una cantidad de testimonios pues muy dolorosos que ponen en evidencia lo que está pasando en muchas cárceles ahí en Cuba. Fíjese bien que yo coincido con Sebastián cuando somos muy pasivos con respecto al régimen cubano, y hay que llamarlo como es, una dictadura.
un régimen. Yo le quiero traer a usted un cuadro precisamente que está dentro de ese informe, Jennifer, para que los oyentes vean más o menos, bueno, cómo se dividen las denuncias que hicieron los prisioneros. Porque hay diferentes denuncias. Hay diferentes denuncias sobre, por ejemplo, ahí está, entre hombres y mujeres. El 100% de los detenidos y de los prisioneros denunciaron que hubo amenazas personales, amenazas familiares el 75%. La violencia física fue 37% para las mujeres, 46% para los hombres. Y así una cantidad de renglones que uno puede ver en este informe que dan a entrever que los prisioneros en Cuba sufren de violencia, se violan sus derechos humanos. Y no solo eso, lo que llama la atención es toda esa estructura laboral sin ningún tipo de derecho que al final, vale la redundancia, lleva a los trabajadores a estar en una situación de esclavitud. Está esto, Gonzalo, de los trabajadores. También esta misma ONG hizo un trabajo documentado grandísimo sobre las famosas brigadas de médicos cubanos que van supuestamente a colaborar en diferentes partes del mundo y se cuenta cómo los tienen totalmente esclavizados, secuestrándoles el pasaporte. Pero esto la dictadura cubana lleva haciéndolo muchas décadas. El primer registro, y se está muy documentado con sobrevivientes y con víctimas, fueron Jennifer y Gonzalo, los famosos UMAP, Unidades Militares de Ayudas a la Producción, en la ciudad de Camagüey, que es la tercera ciudad más grande de Cuba. Estos centros forzados de trabajo se instalaron en los primeros años por Revolución Cubana en los años 60 y básicamente eran centros de trabajo forzoso en las que instalaban ahí sobre todo hombres jóvenes de tres tipos: disidentes, es decir, rebeldes de la revolución; dos, testigos de Jehová; y gays, porque los primeros revolucionarios... Así, ya no estaba permitido ser homosexual. Claro, el Che Guevara, los Castro eran homofóbicos, entonces... Por eso dice el señor Larrondo que son fascistas. En la SUMAP había todo, el que era gay iba para Camagüey a la SUMAP. Esto es súper documentado. 70 años después la dictadura hace lo mismo y sí, la pregunta es por qué todos estamos tan claros en condenar a Pinochet, a Videla. Hay cosas en las que no hay debate, pero con Cuba pareciera que el debate sigue abierto. El informe se llama El negocio penitenciario de Cuba. 60.000 prisioneros son usados como fuerza laboral esclava. Está publicado en este mes de 2025. Hacemos una pausa, ya venimos con más.